esa vas a ver. Es un espacio métrico. A ver, bien, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es el ejercicio que les había planteado, que les había pasado por el grupo. Eso es lo primerito que vamos a hacer, antes de comenzar cualquier cosa. ¿Y qué tal les ha ido en sus primeras clases? ¿Se han perdido? ¿Se han perdido en el campus? Dice, es difícil. Es medio jodido el campus el primer día. Eso es lo que suele ser más jodido, acostumbrarse al campus. Pero 2 semanas ya todos lo van a tener bien aprendido, vamos a ver. Pero en esas semanas se van a perder varias veces. Eso es normal. Miren que yo que ya voy a quinto semestre, hoy día estaba perdido, no encontraba mi aula. Entonces, esto es así. Así que no se depriman si no encontraron su ESA o si llegaron tarde por no encontrar su curso. Como les digo, a todos nos pasa. A mí me pasa también. Y eso que supuestamente yo ya me debería de conocer es por el revés y el derecho. Ya. Entonces, eso de ahí es normal. Entonces, déjenme recortar esto de aquí y ya vamos a comenzar. A ver, como saben, ya todos ustedes han de haber visto la definición de métricas. Algunos la han de haber visto cambiada, algunos tal vez la han de haber visto por tal vez 3 o 2, pero principalmente se ve de esta manera, ¿no? De esta manera se ve la definición. Sabemos desde antes, solo vamos a recordarlo, de que nosotros para hablar de métricas tenemos que hablar de un conjunto X, que es un conjunto arbitrario, y este conjunto X doble barra tiene que ser necesariamente no vacío. ¿Por qué? Porque si fuera vacío, no tuviera sentido hablar de métricas. Porque métricas, entre comillas, lo que hablamos es de distancia, entre comillas, sino que la distancia, digamos, para nosotros, para este espacio en el que estamos nosotros, puede ser cierta. Pero, por ejemplo, para Marte, la distancia, o en otro, o en general, en otro, se podría decir en otro espacio, la distancia no necesariamente es la misma que nosotros tenemos, ¿ya? Pero ese es el concepto con el que lo vamos a aprender, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener que hablar de un conjunto no vacío, porque, por ejemplo, a ver, si nosotros, los seres humanos, no existiera ningún ser humano, ¿pudiéramos hablar de distancias entre seres humanos? No, no. Necesitamos necesariamente de que seres humanos, aunque sea, existan cuántos, existan algunos, ¿sí? O que mínimo el conjunto de los humanos no sea vacío para poder hablar de distancias. Lo mismo pasa con las métricas. Por eso necesariamente este conjunto doble barra arbitrario tiene que ser no vacío. Ya. Y ahí como todos habrán visto en sus clases, la distancia, la métrica D no va a ser más que una función que va a ir desde se podría decir el producto cartesiano entre o sea, entre pares ordenados de este conjunto, ¿ya? Y lo que les va a botar es un número real, que realmente aquí puede que hayan variado las definiciones. Pueden que algunos les hayan puesto R, pero realmente si quieren ser más exquisitos, realmente el rango aquí debería de ser desde 0 hasta más infinito. ¿Ya? Si quieren ser más exquisitos, ¿sí? Con los reales está bien, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, de esa manera, decimos que D es una métrica siempre que X cumpla esto de aquí. O sea que nosotros tenemos que probar estas 4 cosas para decir que algo es una métrica. ¿Ya? Y ojo que son las 4. Por ahí he visto clases de otras personas donde dicen, por ejemplo, ya, si cumplen estas 3, ya con eso pueden decir que es métrica. Y eso es no, ¿sí? Porque esto de aquí son como que fueran conjunciones. ¿Y qué tiene que pasar para que eso sea verdadero? Todas tienen que ser verdaderas, ¿sí? No pueden omitir ninguna, ¿sí? Más que todo, he visto algunas clases, más que todo en YouTube, que han dicho algunos que se puede omitir, por ejemplo, esta de aquí. Esta es la que menos se puede omitir. Sí hay una que se puede omitir, que ya les voy a decir cuál es. La que sí se puede omitir es esta de aquí. Esta no es necesaria probarla, ¿ya? Pero
no me crean a mí, porque en las matemáticas ustedes no le tienen que creer a nadie, ¿ya? Entonces, vamos a probar eso de ahí. Entonces, ¿qué debo de probar? Les voy a probar lo siguiente. O sea, voy a hacer una demostración. Entonces, voy a coger los ítems, voy a coger como antecedente. Tac, tac, tac. A ver. Que de x, y es igual a cero, si, solo si, x es igual a y, ¿ya? De ahí también tengo la otra que es de x, y es igual a dy, x para todo x, y, ¿sí? Y de ahí la última que es de x, z es menor o igual a de x, y más dy, z. A ver, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que si yo tengo esto, o sea, si yo digo que se cumple esto de aquí, o sea, si esto se cumple, déjenme poner otro color, ya, si esto se cumple, nosotros vamos a decir que con eso ya va a ser una métrica. Entonces, ¿qué es lo que debemos de demostrar? Para no tener que demostrar esta de aquí, la segunda condición. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que ahorita concluir es que si todo esto se cumple, automáticamente, se podría decir que por un condicional, se va a cumplir esto de aquí. Entonces, ojo, que lo que estoy escribiendo aquí no es más que una proposición, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una proposición? Que no sé si es verdadera o es falsa. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber si es verdadera o es falsa? Para que sea verdadera, yo tengo que demostrar, ¿no? O sea, yo tengo todos estos antecedentes de aquí, ¿sí? Y con eso tengo que concluirlo de acá. Y aquí voy a tener un antecedente más, que el otro antecedente va a ser suponer que dx, y es métrica. Ya. Entonces, yo lo que les voy a demostrar es que usando estas tres cosas, yo voy a concluir en esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienzo? ¿Cómo yo hago esto de aquí? ¿Cómo pruebo esto de aquí? Para yo no más tener que usar esas tres para probar los demás ejercicios. Pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, primero, yo tengo que dx, y es una métrica. ¿Qué significa que dx, y sea una métrica? ¿Alguien me lo puede decir por el chat? ¿Qué significa? Que dx, y sea una métrica. En este caso que estoy haciendo aquí. Todos están de acuerdo que eso lo que significa es que va a cumplir esta condición, va a cumplir la condición de acá y va a cumplir la condición de acá. Eso es lo que significa que x, y sea una métrica. ¿Ya? Eso quiere decir que ustedes van a poder usar estas propiedades que ya están escritas aquí y van a ver cómo las vamos a usar. Yo primero les voy a decir que esto es cero. ¿Ya? Yo voy a partir de cero. Cero aquí es igual, chicos, según las propiedades de ahí. ¿Están de acuerdo que cero sería igual a esto? De x, x. ¿O no? ¿Qué propiedad estoy utilizando para decir eso de ahí? ¿Quién me dice? O sea, recuerden de que para una demostración, como les decía antes, nosotros solo podemos utilizar los antecedentes. Y a través de esos antecedentes de amarillo, tengo que llegar a esto. Tengo que concluir eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedad estoy utilizando para hacer esta línea? Ah, chicos, ¿cuál de estas tres propiedades estoy utilizando? Me dice la segunda. ¿Estás segura que es la segunda? La primera, correcto. La primera es la que estoy utilizando para escribir esta línea que estoy haciendo aquí. ¿Sí? Esa es la que estoy utilizando. Ojo. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque aquí me dice que, a ver, ¿cuándo la métrica me da cero a mí? Cuando x es igual a y. Entonces, si yo digo que eso se cumple, lo que estoy haciendo aquí es exactamente toda la verdad. O sea, no me estoy inventando nada. Porque tengo como antecedente que de x, y es una métrica. Ya. Esto de aquí va a ser igual a qué. ¿Ya? Entonces, ahí veo, ¿no? Bueno, aquí puedo utilizar la propiedad de la tercera, la desigualdad triangular. ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Qué les parece si lo utilizamos de una manera que me convenga? Por ejemplo, ¿qué les parece si así? De x, y más de y, x. ¿Está bien utilizada ahí la desigualdad triangular? ¿Qué me dicen? ¿O no?
¿Están de acuerdo que ahí estoy utilizando bien la desigualdad triangular? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy yendo. ¿Qué me dice la desigualdad triangular? Que si tú quieres ir desde el primer componente a la segunda componente, auméntale una tercera componente y la sumas y eso va a crear la desigualdad triangular. Pero yo lo estoy creando a mi beneficio para demostrar lo que quiero demostrar, ¿sí? Entonces, ojita, ¿no? Ahí, ¿qué más voy a hacer? Bueno, ¿qué más puedo hacer ahí? Entonces, se me ocurre utilizar la segunda, que es la que no utilizaba, esta de aquí, la de la simetría, que me dice que de x, y es igual a de y, x. Entonces, si utilizo, aquí miren, aquí voy a poner que utilice la primera. Aquí voy a poner que utilice desigualdad triangular. Esto es tal cual las demostraciones del pre, ojo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy escribiendo qué cosa. Cada una de las propiedades que estoy haciendo. Así se hace una demostración de desigualdad triangular. ¿Ya? Y acá, ¿qué voy a utilizar? Ahora voy a utilizar la segunda, que era la de la simetría. Entonces, por simetría, ¿a qué es igual esto de aquí? Bueno, no voy a usar este. ¿A qué es igual este de aquí? De y, x. Por simetría, de y, x es igual a... ¿Todos están de acuerdo que de y, x va a ser igual a de x, y? ¿Sí o no? ¿Sí o no que en el segundo término estoy utilizando la simetría? Aquí. O sea, ese pasito lo puedo hacer por la propiedad de simetría. Y como tengo de antecedente que D es una métrica. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes tienen una manzana más otra manzana, ¿qué les da? Dos manzanas, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a dos veces esto que tienen aquí, que eso va a ser de x, y. Ya. Pero ojo, ¿de dónde a dónde están yendo? ¿De dónde a dónde estamos partiendo? Estamos partiendo de cero y estamos llegando a que cero es igual a esto. ¿Cuál va a ser la conclusión de toda esta línea lógica que hice? La conclusión de toda esa línea lógica que escribí es que cero es igual ¿a qué? Bueno, no es igual, es que tengo que respetar esto, ¿no? Porque aquí hay un mayor. Entonces, esto va a ser mayor o igual. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque si yo sigo la serie lógica, si esto es igual, esto es mayor, esto es menor o igual, y esto es igual, y esto es igual a esto, entonces esto va a ser menor o igual que lo último, ¿sí? Por línea lógica, ¿ya? Eso es como transitividad, ¿no? Entonces, ahí voy a ponerles un ejemplo rápido para que no se confundan. A ver, por ejemplo, si 3 es menor o igual a... No, es menor a 4, estrictamente menor a 4 y, por ejemplo, 4 es estrictamente menor a 5, automáticamente ustedes qué pueden concluir a través de eso. 3 es estrictamente menor que 5, ¿ya? Entonces, algo parecido estamos haciendo aquí al seguir la serie lógica que está viendo aquí, ¿sí? Entonces, a través de toda esa línea que escribí ahí, puedo concluir esto, que cero es menor o igual a ¿quién? A la última, ¿no? Que es de x, y, dos veces de x, y. Pero todos ustedes están de acuerdo que dos veces la métrica es, se podría decir que dos veces la métrica, ¿qué puedo hacer con el 2? Lo puedo, como quien dice, dividir aquí para 2 y dividir aquí para 2. Y no causa problemas en mi desigualdad. ¿Por qué razón no va a causar problemas en mi desigualdad? Porque 2 es un número positivo, entonces no pasa nada. Entonces aquí me va a quedar cero, aquí me va a quedar de x, y. ¿Y a qué estoy llegando, chicos? ¿Qué era lo que quería demostrar? Quería demostrar que si D era una métrica, o sea, esto de aquí les voy a encerrar. Lo que quería demostrar es que si D es una métrica, ¿ya? Y se cumple esas tres de ahí, automáticamente, con solo demostrar esas tres, puedo concluir esto, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, para ustedes concluir de que una métrica es, o sea, que una función es una métrica, solo van a tener que utilizar estas tres, ¿ya? Sin necesidad de utilizar la cuarta, ¿ya? Entonces, esta se podría decir que es la demostración de eso de ahí. ¿Ya? Ahora que ya demostramos eso, ¿ya? Ahora ya lo podemos utilizar, porque una vez nosotros ya demostramos algo, ya podemos utilizar lo que sea que queramos utilizar. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio de aquí.
Entonces, primero vamos a hacer este. Y luego vamos a hacer el que dejamos planteado la clase pasada. A ver, vamos a comenzar con este. Ya. A ver, aquí lo mismo. Vamos a revisar si este de aquí va a ser una métrica. ¿Cómo yo me doy cuenta que esto va a ser una métrica? Bueno, lo primero que tengo que hacer es que cumpla las tres condiciones, ¿no? O sea que de x, y sea igual a cero, si, solo si, x es igual a y. Ya, esta es la primera. De ahí, la otra. ¿Qué me dice la otra? La otra me dice, en cambio, que si de x, y es igual a de y, x, ¿ya? Esto es la simetría. Y por último vamos a tener la de x, la desigualdad triangular de x, z es menor o igual a de x, y más de y, x. No, de y, z, perdón. Ya, ahí estaría todo. Ya. Entonces, ¿están de acuerdo que por lo que demostré arriba es más que suficiente que demostrar esas tres para decir que esa función que me están dando ahí es una métrica? Ahora, ¿cómo nosotros comenzábamos los ejercicios? ¿Quién me dice cuál era, se podría decir que la pauta que les di con la que ustedes tienen que comenzar haciendo cualquier ejercicio de métricas? Primero, analizando función uno y función 2, analizando estas funciones por separado. Entonces ustedes se preguntan, en la mente, ¿Euler a la X es una función inyectiva? ¿Sí o no? ¿Euler a la Y es una función inyectiva? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí, ¿no? Entonces, como es sí, ¿qué quiere decir eso? Que lo más probable es que sea una métrica, ¿ya? En cambio, cuando decíamos que no eran inyectivas esas dos funciones, ¿qué íbamos a decir? Que probablemente esa función no va a ser una métrica, ¿sí? Entonces, tienen que estar pilas porque esta es una pauta que les va a ayudar bastante para no hacer las cosas a ciegas, ¿ya? Entonces, en este caso, como vemos que ambas funciones que se están restando son inyectivas, lo más probable es que sí sea. Entonces, vamos a comenzar con la primera. A ver, primera, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que de x, y es igual a cero, sí, solo sí, x es igual a y. Ya. Ahora sí. Entonces, yo tengo lo siguiente. Tengo que de x, y, ya. Si x es igual a y, ¿están de acuerdo que de x, y va a ser igual a esto, ¿no? En vez de y, reemplazar x. Y de x, x es igual a valor absoluto de quién? De Euler a la x menos Euler a la x. Porque tengo que evaluar en ambos, tengo que evaluar qué cosa? Tengo que evaluar la variable x. Entonces, Euler menos Euler a la x menos Euler a la x, eso es exactamente igual a cero. Valor absoluto de cero, eso es cero. ¿Ya? ¿Qué estoy concluyendo? Que de x, y, siempre y cuando sean distintos, va a ser igual a cero. No pasa nada. Tenemos la primera. Entonces, aquí ya demostramos que cumple la primera condición. Ahora vamos a ver la segunda condición. La segunda condición es la de la simetría. ¿Qué me dice la simetría? Que de x, y es igual a de y, x. Ya. Otra cosa que les quiero acotar es que más que probable que más de uno de ustedes, lo más probable es que sus profesores no utilicen las variables x y y, sino utilicen, puede que alguno, la mayoría de ustedes, sus profesores utilicen estas variables, p y q. Exactamente lo mismo, simplemente cambia la nomenclatura. Ya. ¿Por qué no utilizo P y Q? Porque con P y Q me confundo un poquito más. Me gusta más, no sé, siento más práctico trabajar con X y Y. Simplemente por eso. De ahí ustedes pueden trabajar con Q si quisieran. O si su profesor se los pide así. A mí me gusta trabajar más con X, Y y Z. Ya. Entonces, ahora vamos a tratar de demostrar la simetría. Entonces, yo les decía en la anterior clase de que siempre para demostrar la simetría es la misma idea. ¿Cuál es la idea siempre? Bueno, yo a partir de esto, ¿no? De x, y. Y eso va a ser exactamente igual a Euler a la x menos Euler a la y. Entonces, ¿qué les parece si aquí, por ejemplo, yo les decía, ¿cuál era siempre la pista o lo que me iba a ayudar para demostrar la simetría? ¿Quién se acuerda o quién me dice? Para demostrar la simetría en valor absoluto. ¿Qué era lo que más o menos yo tenía que hacer? ¿Alguien recuerda?
Ah, vamos a ver. Factorizar el -1. Correcto. Correcto. A los años. ¿Cómo está? Muy bien. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es factorizar el -1, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar factor común -1. Si yo deseo, saco factor común -1. ¿Y qué me va a quedar aquí? Bueno, aquí me va a quedar Euler a la y positivo, pero Euler a la x me va a quedar negativo. ¿Sí? Y ojo que como está dentro del valor absoluto, puedo utilizar esta propiedad de valor absoluto, ¿no? Que si yo tengo a por b, eso va a ser exactamente el valor absoluto de a por el valor absoluto de b. ¿Sí? Entonces, esto ya vamos a hacer lo mismo, ¿no? Lo vamos a dividir, vamos a usar esa propiedad de valor absoluto. Entonces tengo valor absoluto de -1 por valor absoluto de Euler a la y menos Euler a la x. Valor absoluto de -1 que es igual a 1. Y 1 por esto de aquí, esto es exactamente igual a ¿qué? Euler a la y menos Euler a la x en valor absoluto. ¿Pero a qué es igual esto, chicos? ¿Quién recuerda que es igual esto de aquí? ¿Todos están de acuerdo de que esto era igual a de y, x? ¿Por qué? Porque en las métricas el orden importa. Entonces, como aquí primero tengo y aquí tengo x, ya no estoy teniendo lo que tenía al principio de x, y, sino estoy teniendo de y, x. Y a través de esta línea lógica que hice aquí, estoy concluyendo que esto es igual a ¿quién? Esto. ¿Sí? Y con eso, ¿qué puedo decir? Que cumple exactamente la segunda propiedad. Entonces, ¿qué me falta? Demostrar la tercera, ¿no? Entonces, bien. Ahora, para demostrar la tercera propiedad, que es la desigualdad triangular, asimismo, hay una pauta. La misma pauta se sigue. Como siempre les digo, las demostraciones son de ideas. Si ustedes aprenden la idea, ustedes van a poder hacer la demostración que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo mismo. Aquí voy a tener dx, obviamente, no todas las demostraciones son tan fáciles como las de métricas. Así que, cuidado. ¿Ya? Entonces, dx, z es menor o igual a vamos a poner dx, y más dy, z. Entonces, ahora sí, ahora que tengo esto, voy a hacer lo mismo, ¿no? Y ojo que siempre cuando yo demuestre, tengo que demostrar ir de aquí para acá, ¿ya? Yo no quiero que hagan cosas raras y que cojan toda la inecuación, no, tienen que ir de aquí para acá, ¿sí? Si no, no me sirve esa demostración. O al menos la mayoría de sus profesores ha de decir lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? De este, de x, z. Entonces, a ver. ¿Quién es de x, z? Bueno, de x, z era valor absoluto de Euler a la x menos Euler a la z. Entonces, así mismo, ¿quién recuerda cuál era la pauta que yo debía usar para tratar de, se podría decir, de demostrar esto de aquí? Así como en la anterior, se podría decir que la pauta era sacar factor común -1. Aquí, ¿cuál era la pauta? ¿Nadie recuerda? Tienen que estar pilas, chicos. La tercera semana, no, la cuarta semana es de elecciones. Pero usualmente ahí están tan chéveres porque usualmente métricas no suelen tomar. Entornos y esas cosas, eso sí suelen tomar. Bueno, entornos no. Ahora mayormente se le llama bolas. Bolas en Rn. Así se le llama en topología. Entonces, esto casi no suelen tomar. Más toman límites más que todo. Así que si se les hace complicado este de aquí, tranquilos, no pasa nada. En límites se recupera. ¿Ya? Entonces, bien, aquí, para hacer esto de aquí, nosotros lo que vamos a tener de idea es siempre aumentar la letra que me falta. ¿A qué me refiero? Aquí tengo X y Z, ¿no? Entonces, yo para llegar acá, ¿qué necesito de intermediario? Yo necesito a Y, porque yo no tengo Y aquí. Entonces, como yo no tengo Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo aparecer. ¿Cómo lo va a aparecer si se está sumando y restando eso de ahí? Bueno, pues voy a hacer eso, ¿no? Restar Euler a la Y más Euler a la qué? A la Y. Y no estoy haciendo nada, porque si sumo y resto lo mismo, es igual que sumar cero. ¿Ya? Entonces, aquí esto me quedaría Euler a la Z. ¿Ya? Y ahora lo que yo voy a hacer es agrupar a mi conveniencia. Yo voy a agrupar este con este, y este señor con este señor de acá. Y ahora aquí nosotros sabemos que puedo utilizar la desigualdad triangular, pero la de valor absoluto, que me dice que si yo tengo A más B,
eso va a ser menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Entonces todos están de acuerdo de que o sea, todo esto de aquí es como que fuera A y todo esto de acá es como que fuera B. Entonces eso va a ser exactamente ¿qué cosa? Menor o igual ¿a quién? A, en este caso, valor absoluto de Euler a la X menos Euler a la Y más valor absoluto de Euler a la Y menos Euler a la Z. Ya, pero ¿quién es este señor de aquí? ¿Quién es este compadre? Ese compadre es la métrica de Y, no, de X, Y. ¿Y quién es el compadre de acá? Bueno, el compadre de acá es de Y, Z. Entonces, de X, Y más de Y, Z, eso es exactamente ¿qué cosa? O sea, es exactamente la desigualdad triangular, ¿no? Porque a través de esta serie lógica, yo veo que gana. Bueno, si aquí es igual, pero aquí es menor o igual y aquí es igual, entonces ¿quién va a predominar? El menor igual, ¿sí? Siempre va a predominar el menor igual por encima de los demás, ¿ya? Entonces, aquí que voy a concluir, lo que estoy concluyendo es que estoy viendo que de x, z es exactamente menor o igual que de x, y más de y, z. O sea, se cumple eso de ahí. Entonces, obviamente aquí ustedes le parafrasean y le ponen, se cumple la tercera condición de métricas, por lo tanto, D es una métrica, ¿ya? Pero, ahora, si lo que les pidiera es que el par, por ejemplo, el par R, D es un espacio métrico, simplemente lo tienen que agregar. Primero ponen que D es una métrica y luego dicen R, D es el espacio métrico. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cómo tiene que ser su respuesta cuando les pregunten por métricas? Ya. Su respuesta tiene que ser de la siguiente forma. Tienen que decir, por lo tanto, bueno, después de que escribieron que se cumplen todas las condiciones, escriben esto de aquí. Por lo tanto, D es una métrica en R, lo que implica que el par R, D es espacio métrico. Sí. Entonces, de esa forma es como yo tengo que llegar de un lado a otro, se podría decir. Entonces, con esto ya concluimos que efectivamente el ejemplo que tenía aquí, el ejercicio 3 es una métrica. Ya. Entonces, ahora sí vamos a ir con el ejercicio que les había dejado planteado en la clase pasada. Ese ejercicio estaba bonito, ¿no? Ya no lo tengo en foto, pero bueno, tengo este de aquí, el que tipié. Ya, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver. Miren, lo que tenemos va a ser esto. Ya, primero dice, suponga que el par X, D es un espacio métrico. A ver, como algunos que me estaban preguntando, ¿qué significa que X, D sea un espacio métrico? Eso lo que significa es que eso va a implicar ¿qué cosa? Que D es ¿qué? Es una métrica, ¿sí? Cada vez que ustedes de información les digan que un par X, D, un conjunto no vacío arbitrario, es se podría decir X, D es un espacio métrico. ¿Qué va a implicar eso de ahí? Que eso sea un espacio métrico. Eso lo que va a implicar es que D sea una métrica. Simplemente así. Ya. Entonces, esa es la información que les dan. Pero ojo que D minúscula es distinta a esta métrica de aquí. Porque ¿esta quién es? Esta es la métrica de mayúscula. ¿Cómo está definida D mayúscula? De X, Y. Bueno, de X, Y está definida de la siguiente forma. Yo se los voy a escribir, sino que ahí en este que he pasado aquí no se entiende bien porque no lo escribí de una manera correcta. Pero el que les pasé al grupo, ese sí está escrito de manera correcta. Sí. Sino que en vez de D mayúscula, ahí le había puesto D barrita. Pero es lo mismo. D barrita y D minúscula son distintas. Ese es en el que pasé en el grupo.
Ahora aquí la regla de correspondencia de este va a ser lo siguiente, va a ser de x, y, si de x, y es menor que 1, si de x, y es mayor o igual que 1. Aquí va a ser 1. Ya, vamos a comenzar. A ver. Ahora sí, digamos, yo quiero demostrar esto de aquí. Ojo que, a ver, a mí de antecedente me dan que D es una métrica, o sea, D minúscula, esto es una métrica. Sin embargo, lo que me piden es demostrar que D mayúscula es una métrica. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, la misma idea, va a ser la misma idea que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer? Demostrar esos tres axiomas, ¿no? Bueno, no son axiomas, esas tres condiciones, vamos a decirlo. Ya, entonces, al primero le vamos a poner que lo primero que siempre quiero que cumpla es esto, que de x, y sea igual a 0, si solo si x sea igual a y. Ya. Entonces, a ver, si de x, y, como x y y son iguales, lo que yo quiero es esto, ¿no? De x, x. Ya. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ojo que aquí, ya, aquí estoy mal en la nomenclatura. Aquí le vamos a poner D mayúscula para no confundirnos. ¿Sí? Ojo que aquí la que quiero demostrar es esta, es D mayúscula, que está definida de esta forma. Eso quiere decir que aquí va a ir D, y aquí va a ir D, y aquí va a ir D. ¿Sí o no? Sí, yo estoy demostrando de esa forma. Ya, ahora sí. ¿Quién va a ser de x, x? ¿Cómo yo busco quién es de x, x? Entonces lo que yo voy a tener que hacer es como que si estas funciones fueran funciones compuestas. Yo voy a tener que reemplazar aquí adentro ese x, x, luego aquí y luego aquí. ¿Sí? Entonces tienen que estar pilas con eso. A ver. Entonces, a ver. De x, x. De x, x, ya. Y ahora lo primero que voy a reemplazar es aquí, para saber si me pertenece este o me bota este la función. Así eran con funciones de que estaban definidas por tramos, ¿no? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Por ejemplo, si nosotros en una función por tramos queríamos definir f, yo qué sé, f de 2, ¿qué hacíamos primero? Ese 2 lo metíamos en el dominio de aquí y veíamos si lo reemplazábamos aquí o acá. Lo mismo tenemos que hacer aquí. Misma idea, ¿sí? Todo lo que ustedes han aprendido en el pre es exactamente lo mismo que van a seguir haciendo en cálculo de una variable. No solo en cálculo de una variable, en todas las materias que vean en escuela, más que todo en matemáticas. Ya, entonces, a ver, va a ser la misma idea. De x, x, entonces yo voy a reemplazar aquí. Bueno, si yo me pregunto, de x, x, ¿cuánto vale de x, x minúscula reemplazando aquí? ¿Quién me dice cuánto vale eso? ¿Alguien recuerda cuánto vale eso? De x, x, pero minúscula. ¿Cuánto vale eso, chicos? ¿Ah? ¿O nadie sabe? Tranquilos, si nadie sabe, no pasa nada. Pueden preguntar. Tranquilos. ¿Qué significa que de x, x minúscula? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto vale esto? Entonces, ahí yo tengo que ver, bueno, de nuevo, yo leo el ejercicio y veo qué información me da. La información que me dan es que x, d es un espacio métrico. Y me dicen que d es una métrica. ¿Qué significa que d sea una métrica? Que d cumple esas tres condiciones que estaba diciendo arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las condiciones que cumple? ¿Están de acuerdo de que es D minúscula, cumple esta condición de aquí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Y qué significa eso? Que dx, x es igual a cero, ¿no? ¿Ya? Pero ¿por qué yo puedo concluir de que D minúscula cumple con eso? Porque aquí me están diciendo que x, d es un espacio métrico. ¿Sí? Solo por eso. Entonces, ¿cuánto vale de x, x? Cero. Entonces, aquí yo reemplazo, o sea, saco eso de ahí y reemplazo cero. Bueno, cero es menor que uno, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Eso quiere decir que voy a reemplazar aquí, ¿sí? Eso quiere decir que voy a reemplazar aquí, ¿ya?
Y si se dan cuenta que es la misma idea de funciones compuestas aquí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ya. Entonces, como yo ya sé dónde tengo que reemplazar, entonces ahora yo voy a escoger esto. Bueno, entonces, dx, x mayúscula, o sea, con d mayúscula va a ser exactamente igual a ¿qué? Voy a tener que coger esta línea y voy a tener que reemplazarlo aquí. Entonces lo reemplazo, ¿no? En vez de x, y voy a poner d minúscula x, x. ¿Sí? Y ahora, ¿qué voy a seguir haciendo? Bueno, de x, ¿a qué es igual? Por la información que me da en el ejercicio, que d minúscula es una métrica, pues esto va a ser igual a 0. Pero a través de esta secuencia lógica que estoy diciendo que de x, y es igual a 0, si solo si x es igual a y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que d mayúscula cumple la primera condición. Facilito, ¿sí o no? Ya. Entonces, lo mismo vamos a hacer con la segunda condición, utilizando la misma idea que utilicé aquí. Ver en dónde yo tengo que reemplazar, ¿sí? Reemplazar las variables y ver si yo tengo que reemplazar en la primera línea o reemplazar en la segunda, ¿sí? Ojo que yo reemplacé en la primera línea porque dx, y, o sea, d minúscula, esto de aquí, a mí me daba 0. Y 0 no es mayor o igual que 1, ¿no? O sea que no iría acá, sino de ley iría acá. Por esa razón es que escogí eso. Entonces, si hay alguna pregunta, la pueden hacer por el chat, por interno, ¿sí? Entonces, ahora vamos con la segunda condición. Entonces, ¿qué me dice la segunda condición? Bueno, la segunda condición, lo que quiero que cumpla es que d mayúscula x, y sea exactamente igual perdón, d mayúscula y, x. Entonces, voy a partir de aquí. Ya. Ojo, ¿qué tienen ustedes aquí? Funciones por tramos, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes demuestran esta igualdad? ¿Cómo van a poder demostrar esa igualdad de ahí? Si es por tramos. Ahí los quiero ver. Ya. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente. Siempre que ustedes vean que algo es complicado, traten de dividirlo para que se les haga más fácil. Entonces, como yo tengo que demostrar una igualdad y yo veo que tengo una función por tramos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí, en esta primera línea, voy a demostrar cuando d minúscula x, y es, a ver, le voy a poner que es menor que 1. Ya. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy aclarando de que lo que voy a demostrar es la función en lo que pasa en este intervalito de aquí, ¿sí? Luego más abajo hago lo mismo pero con la de acá, ¿sí? Entonces, ahorita tengo que demostrar las dos para poder demostrar esa igualdad. Entonces, a ver, dx, y, según esto que me dicen aquí, va a ser exactamente igual ¿a quién? A dx, y, ¿sí o no? D minúscula, o sea, d minúscula x, y. ¿Por qué? Porque estoy en esta línea de aquí. Porque estoy diciendo que se cumple esto, ¿sí? Entonces, por esa razón tengo esto ahí, ya. Pero como d minúscula, que es esta de aquí, es una métrica, ¿qué puedo decir? Que cumple con todos los axiomas de las métricas, o sea, todas las condiciones de las métricas. Eso quiere decir que ese d minúscula cumple con ¿quién? Con que eso es igual a dy, x, ¿ya? Pero dy, x, ¿a qué es igual, chicos? ¿A qué es igual dy, x? Ustedes reemplacen allí, ¿no? Dy, x. ¿A qué va a ser igual dy, x? ¿Están de acuerdo que aquí va a ir y y x? ¿Ya? Aquí también va a ir y x. ¿Ya? Entonces, si ustedes reemplazan dy mayúscula, x, lo que les va a botar la función va a ser exactamente lo de acá. Esto, ¿sí? Entonces, como les bota eso es exactamente lo que tengo aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a d mayúscula y, x. ¿Qué estoy demostrando? Que dx, y
es igual a dy, x. Pero ojo que es solo para este intervalo de aquí. Ahora voy a demostrar la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? La otra condición es que la métrica, o sea, d minúscula x, y, sea mayor o igual que 1. Y en ese caso, d mayúscula vale 1. Vamos a ver cómo hacemos ahí. A ver, entonces la misma idea. Ya. Ahora estoy poniendo esta condición. Vamos a tener que demostrar lo mismo. Quiero demostrar que dx, y va a ser exactamente igual que d mayúscula y, x. Entonces, si yo quiero demostrar eso de ahí, voy a hacer que d mayúscula x, y, ¿a qué va a ser igual, chicos? ¿A qué va a ser igual d mayúscula x, y? ¿Ah? Si tengo esta condición. Recuerden de que aquí, ¿qué yo ya he hecho hasta ahora? Hasta ahora, con lo que he hecho hasta ahora, pues ya demostré, se podría decir que para esta función, que es una función por tramos, ya demostré la primera línea. Ahora tengo que demostrar con la segunda línea, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que cuánto va a valer dx, y para la segunda línea? ¿Cuánto vale? 1, ¿no? Porque ahora estoy demostrando para esta condición de aquí. Entonces, esto vale 1, ya. Pero si estoy en este tramo de aquí y yo en ese tramo evaluara dy, x, ¿ya? Si en ese tramo yo evalúo dy, x, ¿aquí qué voy a tener? Aquí voy a tener dy, x, pero minúscula, mayor o igual a 1, ¿sí? ¿Y qué me va a botar la función de aquí? ¿Cuánto me va a dar esto? Dy, x. ¿Me va a seguir dando qué cosa? Me va a seguir dando 1. Entonces, con ese análisis, estoy diciendo que d mayúscula y, x es igual a 1. Entonces, si este es igual a este de aquí también va a ser igual al de acá. ¿Sí o no? Esa va a ser la reflexión. Si son iguales, ambos cumplen con la igualdad. Eso quiere decir que 1 va a ser igual ¿a qué? A dy, x. ¿Y qué he concluido ahí? Exactamente que d mayúscula cumple con la condición de ser métrica. Ya. Hasta aquí, nada jodido. Y ahora lo jodido viene ahora. Ahora sí va a venir lo jodido. Vamos a ver. Ahora sí vamos a ver quién es quién. Ya. ¿Cómo demostramos la desigualdad triangular? ¿Qué dicen? Esa va a ser la más jodida. Entonces, si se dieron cuenta que para yo demostrar la simetría, ¿qué idea utilicé? No me compliqué la vida, ¿sí? Y como tengo una función por tramos, hice una demostración para el primer tramo y otra demostración para el segundo tramo. En desigualdad triangular vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Para no complicarnos la vida. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí voy a volver a escribir la definición de la métrica D mayúscula. De x, y es exactamente la D minúscula x, y. Si de x, y es menor que 1, y aquí voy a poner si de x, y es mayor o igual que 1. Así que voy a poner 1. Ya. Entonces, a ver, voy a comenzar. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar si quiero demostrar que se cumple la desigualdad triangular? Bueno, lo que yo quiero demostrar es esto, ¿no? Esto. Esto de aquí es que se cumple esto. Ya. Entonces, yo quiero que... A ver, no, aquí no es x y y, aquí es x y z. De x, y más de y, z. Entonces, ojo que siempre yo quiero ir de un lado a otro, ¿sí? Entonces, así mismo vamos a hacer. No vamos a cambiar la idea. La idea va a ser exactamente la misma. Entonces, vamos a comenzar. De x, z. Bueno, de x, z va a ser igual, ya. Y así mismo, como hicimos con la simetría, vamos a coger solo el primer caso. O sea, aquí voy a demostrar esta desigualdad triangular solo para cuando de x, y minúscula es menor que 1. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer la primera demostración. Eso quiere decir que
Para esta primera demostración voy a tener que utilizar esto. ¿Sí? Ya. A ver, aquí viene lo chévere. A ver. Dx, z va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? Vamos, jueguen por el chat, interactúen, chicos. ¿A qué va a ser igual D mayúscula X, Z? Si yo pongo esa condición de ahí. Si yo pongo esta condición de aquí. ¿Ah? Vamos, chicos, no se queden callados. Tienen que interactuar para que vayan entendiendo y vayan sabiendo bien cómo hacer estas vueltas. De X, Y. No, no sería de X, Y. Sería exacto, sería D minúscula. No, pero no sería YZ, sino sería D minúscula X, Z. Porque recuerden que es una función. Una función, chicos, a ver, una función no deja de ser una máquina que ustedes le meten valores. En este caso, ¿qué valores le estoy metiendo aquí? X y Z, ¿sí o no? Entonces, ¿qué valores voy a tener acá? X y Z. ¿Qué valores voy a tener acá? Aquí sí voy a seguir teniendo de X y Y, porque eso solo es la condición, ¿sí? Entonces, todo lo que aprendemos de funciones va a seguir siendo exactamente lo mismo. Entonces, cuidado con confundir eso ahí. Sí, ya. Entonces, dx, z minúscula, ¿ya? ¿Qué resulta? ¿Cuál es la hipótesis de mi ejercicio? Que x, d era un espacio métrico, ¿no? Entonces, como eso es un espacio métrico, d minúscula ya cumple, o sea, ya cumple con todas las propiedades. Ah, ya, entonces como aquí ya tengo d minúscula, es facilito. ¿Por qué? Porque se ya cumplen las propiedades. Eso quiere decir que aquí ya directamente puedo utilizar la desigualdad triangular. Porque como ya es una métrica, quiere decir que ya cumple esa propiedad. ¿Ya? Y aquí de nuevo utilizo mi instinto. ¿A qué es igual en este intervalo? ¿Sí? ¿A qué es igual de x, y? Este intervalo de x, y es igual a ¿quién? A d mayúscula x, y. Y en ese intervalo, ¿a qué es igual de y, z? No, de y, z es igual a ¿quién? Es igual a d mayúscula y, z. ¿Sí? ¿Y qué estoy llegando aquí a través de toda esta serie lógica? A través de toda esta serie lógica tengo igual, menor igual, igual. ¿Qué va a reinar? Va a reinar el menor igual. Pero ¿de dónde estoy llegando? Estoy llegando que de esto es menor igual a esta suma de acá. Entonces, ¿qué significa? Que d mayúscula x, z es menor o igual a dx, y más dy, z. Ya. Eso quiere decir que cumple con la desigualdad triangular, pero para este intervalo. ¿Sí? Entonces ahora voy a demostrar para el otro intervalo que me falta de la función. ¿Sí? Entonces voy a demostrar exactamente la misma igualdad. X, z es menor o igual, la misma desigualdad, perdón, de x, y más de y, z. Ya. Entonces esto, ¿ya? ¿Para cuándo? Para cuando d, no, aquí sería d minúscula, perdón, mala mía. D minúscula x, y es mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya demostré la primera fila se podría decir la primera condición que la rayé de amarillo. Ahora tengo que demostrar esta segunda condición que la rayé de verde. ¿Sí? Entonces, ojo, que para esta condición, siempre esto me va a dar 1. ¿Sí? Entonces no pasa nada. Ya, y aquí, esta es más fácil que la anterior. Ya se van a dar cuenta por qué. A ver, de x, z. ¿A qué es igual de x, z en este intervalo de aquí? ¿Están de acuerdo que esto es igual a 1? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo todos que eso es igual a 1? Pero ¿están de acuerdo que 1, ¿sí? Por propiedades de números reales, 1 es estrictamente menor que ¿quién? Que 2, ¿no? Pero ¿a qué es igual 2, chicos? ¿Están de acuerdo que 2 es igual a 1 más 1?
Y en este intervalo de aquí, ¿qué métricas me pueden dar a mí uno? A ver, que se les ocurra, para conveniencia de mi demostración. ¿Ah? ¿Están de acuerdo que uno me puede dar quién? Puede dar de x, y, puede ser igual a uno en este intervalo de aquí, ¿sí? Y también de y, z, me puede dar uno en este intervalo de acá. ¿Ah? ¿Y qué me queda? Me queda lo que quería demostrar, me queda que de x, z es, ya, y aquí viene lo importante, ¿ya? Porque nosotros solo estamos viendo menor, estrictamente menor. Lo que sucede aquí es que hay una serie de consecuencias de igual, menor, igual, ¿ya? Entonces lo que me va a resultar de ahí, de esa serie de consecuencias, es menor igual, ¿sí? Siempre que ustedes tienen, por ejemplo, una serie lógica, donde ustedes tienen igual, mayor, igual, igual, ¿qué van a concluir de ahí? Van a concluir mayor, igual. Por ejemplo, si ustedes tienen menor, igual, 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 ¿qué van a concluir de aquí? Menor, igual. ¿Sí? Entonces, ojo que todas estas cositas que les estoy diciendo, esto no explican los profesores. ¿Ya? Entonces, ustedes ya lo tienen que tener desarrollado. Ni los profesores ni los libros les explican estas cosas. ¿Ya? Pero son importantes para entender bien el contexto de la demostración, se podría decir. ¿Ya? Entonces, ahora, como ya sé eso de ahí, yo tengo menor, tengo igual, igual, entonces esto va a ser menor, igual. Y aquí voy a tener de x, y más de y, z. Bien. Y con eso ya demostré la desigualdad triangular. ¿Por qué? Porque ya demostré para el primer intervalo y para el segundo intervalo. Ya. Y ya que ya cumple la desigualdad triangular, ¿qué puedo decir de este señor? Que D mayúscula es una métrica. Y aparte también voy a poder decir que X, el conjunto doble barra, pero con D mayúscula, es un espacio métrico también. Y ojo que este ejercicio es vacancísimo. ¿Por qué es vacancísimo? Porque lo que estamos demostrando, aún ustedes no lo toman en cuenta. Y eso es lo jodido. A veces nos ponen ejercicios y no sabemos ni siquiera para qué estamos haciendo eso. Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es demostrando que siempre que yo tenga una métrica en función compuesta con otra métrica, o sea, con otra cosa que ya sea métrica, pues eso de ahí también va a ser una métrica. Eso quiere decir que las métricas que sean funciones compuestas también van a ser métricas. Y de hecho podemos generalizar más. Todas las métricas que sean compuestas de funciones que ya son métricas van a ser métricas. ¿Sí? Entonces, una maravilla este ejercicio de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué tal el ejercicio? Está bonito, ¿no? Este de aquí, no sé si aquí está algún estudiante del profesor técnico, técnico docente, ay, ¿cómo se llama? David Montalbán. No hay aquí ninguno de ustedes. Este ejercicio lo puso él en su blog. De ahí lo saqué. Está buenísimo este de aquí. Es un juego donde se debe mover bien la ficha. Exacto, sí. Eso, ¿sabes qué? ¿Saben que eso son las demostraciones? Las demostraciones hay que saber, hay que saber moverlas bien. Si las sabes mover bien, ya estás hecho. Ya. Entonces vamos a hacer otros ejercicios, ¿sí? Antes de que termine la clase. Déjenme ver el siguiente, ya lo copio. A ver, ya. Así como hemos visto la métrica en R y en R2, que esas ya se las puse, ¿no? ¿Cuál es la métrica en R? La métrica en R es esta de aquí. La métrica en R2 es ¿quién? Es esta de aquí, ¿no? La distancia euclidiana, o la métrica euclidiana, como se le dice. Ya. Ahora vamos a chequear el por qué les digo que no necesariamente las métricas siempre van a ser distancias. Entonces, aquí viene la primera. O sea, las distancias que nosotros conocemos, ¿no? Ya. Entonces, aquí viene otro ejemplo donde se va a comprender un poco más de esto.
Este es este ejemplo. Ya. Aquí viene otro detalle. Los profesores les van a poner un par de ejemplos de métricas, pero no les van a decir los nombres. Algunos. A no ser que tengan de profe, el profesor Vaquerizo. Él sí es God. Él sí pone los nombres. Ya. Entonces, a ver. Si ustedes tienen la métrica siguiente, de x, y, y estoy más que seguro que tal vez en algún ejercicio lo han de haber visto por ahí, en algún ejemplo. Y muchos de ustedes ni siquiera van a saber cómo se llama. Han de haber visto algo así, si fueron ya a la primera clase. O algún ejemplo así. ¿Ya? Esos a veces lo suelen poner también en los deberes. ¿Ya? Entonces, a ver, esa métrica de ahí no es una métrica que se inventa el profesor o que se inventa el que hizo el deber. Esa métrica es una métrica especial. Y esa métrica tiene nombre. ¿Cómo se llama? Se llama la métrica discreta. ¿Ya? Entonces, esa métrica discreta, ¿ya? Ya de por sí, si ustedes lo leen en un libro, eso ya es una métrica definida siempre. ¿Ya? Pero esta métrica no necesariamente va a ser una métrica que mida la distancia. Esta métrica también está definida en R, o sea, en los reales. ¿Sí? Pero es una métrica discreta. A ver, aquí les voy a explicar algo. Yo creo que aquí tal vez no hay ninguno que vea matemáticas discretas, una materia muy bonita, hermosa, que yo vi en mi primer semestre. Esa materia es pitiadísima, ¿ya? Pero a ver, ¿qué significa discreta? Discretas, lo que significa es que no vamos a trabajar nosotros con el conjunto en total. Por ejemplo, aquí sí se dan cuenta de que los únicos resultados que aquí me dan es 0 y 1. ¿Ya? Entonces, aquí es como que yo tuviera, o sea, si yo definiera a D como una función, D sería una función que va de ¿quién? De los elementos. A ver, no sería así, perdón. Sería de R, o sea, de R, no, perdón. Producto, producto cartesiano con R. Eso sería el dominio. ¿Hacia dónde va a ir? ¿Quién me dice hacia dónde va a ir esta función? ¿Están de acuerdo que esa función solo me puede botar valores ceros y unos? Esta de aquí va a ser la regla de correspondencia de esa función de ahí, ¿sí? Y ahora, ya, el libro les da esta métrica como una métrica especial, ¿sí? Que se llama métrica se podría decir, como les digo, métrica discreta, ya. Ahora, ya, ¿cómo demostramos que esto es una métrica? Eso ya también es piteado, pero lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer rápido, ¿sí? Ya a ver cómo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí está. Ya, a ver. Para yo demostrar que esto es una métrica, tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar las que, los tres ítems, ¿no? Y ahora ya estoy demostrando tres ítems, ¿por qué? Porque comencé la clase demostrando de que solo haciendo estos tres ítems ya puedo decir que eso es una métrica. Por eso hago eso, ¿sí? Si no, tengo que coger los cuatro, ¿sí? O sea, si su profesor no les ha demostrado lo que yo demostré arriba, tienen que hacer los cuatro. Así que cuidado con eso. O sea, tendrían que hacer esa del mayor. ¿Ya? Pero esa es trivial, facilita. Entonces, a ver, vamos a hacer esta de aquí. A ver, primero, ¿qué condición quiero que cumpla la métrica? Quiero que dx, y sea igual a 0. Si solo si suceda que x sea igual a y. Entonces, a ver, dx, y, si x es igual a y, eso va a ser igual a dx, x. ¿Ya? Y dx, x, ¿a qué va a ser igual? ¿A 0 o a 1? ¿Quién me dice? Dx, x va a ser igual a 0 o a 1. Entonces, lo mismo, ¿no? Si esto es una máquina que puede votar 0 o que puede votar 1 y me vota 0 cuando son distintos y me vota 1 cuando... No, perdón, me vota 0 cuando son iguales y me vota 1 cuando son distintos. Entonces, ¿aquí quién va a entrar? Aquí va a entrar X, ¿no? Y acá va a entrar X. Entonces, dentro de la máquina van a entrar dos elementos que son iguales o distintos. Estos de aquí son iguales o distintos.
X y X. Son iguales, ¿no? Entonces, como son iguales, ¿qué va a votar? Va a votar 0. Creo que con esta animación de la maquinita es más facilito entender qué va a votar, ¿no? Me vota 0. Si con esto me vota 0, automáticamente digo que se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque de X, Y va a ser igual a 0. Entonces cumplo la primera condición. Ahora vamos con la segunda condición. La segunda condición es la simetría, que de X, Y sea exactamente igual a de Y, X. Entonces, así mismo, comienzo con de X, y voy a poner que esto es exactamente igual. Voy a decir, a ver, de X, Y va a ser igual a qué. Ahí es donde tengo que ver, ¿no? Entonces, para yo demostrar la simetría, ya, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. A ver. Si yo muevo las fichas del lugar, ya, de X, Y, ya, primero, yo voy o sea, yo voy aquí, ¿no? Yo voy a mi máquina. Y ahora ya no voy a meter X y X, sino voy a meter, ¿a quiénes, chicos? Voy a meter a X y a Y. Y si yo meto X y a Y, ¿qué me va a botar la máquina? ¿1 o 0? X y Y, ¿son iguales o distintos? Son distintos, ¿no? Entonces me va a botar 1, correcto. Entonces me va a botar esto. Entonces, como me bota esto, ¿qué voy a poner ahí? Que esto es igual a 1. Ya. Pero aquí es donde viene el pero, ¿no? Si yo invirtiera los lugares en esta máquina, si yo invirtiera los lugares y no pusiera X y pusiera Y y X, ¿qué me va a votar? ¿Qué me va a seguir votando? ¿1 o 0? Me va a seguir votando 1, ¿no? Y entonces aquí, ya aquí yo no me tengo que quedar con la mecánica de, me vota 1 solo porque en esas dos ocasiones me vota 1. No, ustedes tienen que generalizar. ¿Cómo generalizan esto? Ustedes van a decir lo siguiente, que sin importar el orden aquí, estos van a seguir siendo distintos. ¿Por qué? Porque aquí esta se podría decir esta métrica de aquí depende de qué? De que los elementos sean distintos o iguales. Pero si tú cambias de orden los elementos, no van a dejar de ser distintos y no van a dejar de ser iguales. Por esa razón, se cumple la simetría. Entonces, 1, así como de X, Y es igual a 1, también puedo decir que 1 va a ser igual a de Y, X. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumple ¿qué propiedad? Se cumple la tercera propiedad. Ya. Y ahora ya me falta la última, la más pitiada como siempre, desigualdad triangular. De X, Z. Esto es menor o igual a de X, Y más de Y, Z. Ya. A ver, la demostración de esta desigualdad triangular sí va a ser un poco más pitiada que las otras, todas las otras que hemos hecho. Hay dos formas de hacer esto, ¿ya? Hay dos formas de demostrar esta desigualdad triangular. Una es demostración directa, como hemos venido haciendo hasta ahora. Y la otra es demostración por casos. ¿Ya? No les muestro la directa, porque la directa es un poco más para ya estudiantes que, por ejemplo, están en matemáticas o que se interesan más en el tema de topología más que todo. Así que siempre a los estudiantes de cálculo de una variable se les pone la demostración por casos, porque la demostración directa es un poco más complicada de entender, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es la demostración por casos. Vamos a ver cómo es. A ver, vamos a ver cómo es la vuelta. Ya. Yo quiero demostrar esta desigualdad. ¿Están de acuerdo que si yo tengo X, Y y Z, están de acuerdo que hay varios casos, ¿no? ¿A qué me refiero a casos? Hay un caso en el que estos tres son iguales. Asimismo, hay otro caso donde X es distinto de Y, pero Y es igual a Z. Hay otro caso donde Y es distinto de Z y X es igual a Y. Hay otro caso donde ambos son distintos. ¿Sí o no?
donde todos son distintos. Entonces, todos esos casos de ahí, yo los voy a escribir en mi demostración. Yo tengo que verificar que para todos esos casos de ahí que se dan entre X, Y y Z, se cumple esta desigualdad. ¿Sí? A ver, y ustedes me dirán, y profe, ¿y por qué en las otras, cómo es? En las otras demostraciones no hacía eso. ¿Por qué no utilizaba eso? Ya. ¿Por qué no utilizaba eso en las otras? Porque, a ver, yo les digo, por ejemplo, en la métrica que hicimos aquí arriba, ya. ¿Cuántos son los valores posibles? Los valores posibles. Ojo, ojo con la pregunta. ¿Cuántos son los valores posibles que me puede dar D mayúscula? La métrica D mayúscula. ¿Cuántos son los valores posibles que me puede dar aquí? ¿Son solo dos o no? ¿Qué dicen? Son solo dos. ¿Cuántos? A ver, repito la pregunta. ¿Cuántos posibles, cuántos posibles valores me va a dar esta métrica de aquí? ¿Solo dos o no? ¿Ah? Sí. No, la respuesta es no. Ya. ¿Por qué? A ver, estamos de acuerdo que uno me va a dar, bacán. Pero el problema aquí es este. Ustedes no saben cuánto les puede dar esa métrica. Y recuerden que siempre las métricas están definidas como, las métricas están definidas como reales, producto cruz, real, producto cartesiano, perdón, hasta reales, ¿no? Eso quiere decir que esta función, o sea, la función d minúscula, puede dar todos los reales. Eso quiere decir que de x, y les puede dar uno, les puede dar 1.1, les puede dar 2, les puede dar 2.1, ¿ya? Esos son todos los reales, pues. Pónganse a hacer todos los casos de todos los reales. Por eso no me sirve aquí la demostración por casos. Ahora, ¿por qué sí me sirve la demostración por casos en la de abajo? Ustedes mismos reflexionen, a ver. ¿Por qué sí me servirá la demostración por casos en la parte de abajo? Ah, pues en la parte de abajo sí me sirve la demostración por casos. ¿Por qué? ¿Cuántos son los valores posibles que yo tengo en el rango de esta función? ¿Ah? Los valores posibles solo son 0 y 1. Por eso, ¿sí? Por eso yo puedo hacer demostración por casos. En cambio, en las de arriba no puedo hacer porque mi rango es los reales y yo no voy a hacer, yo no, una eternidad. Se mueren y no terminan de demostrar por casos eso de ahí. Por esa razón no se puede hacer por demostración por casos las otras. Sin embargo, esta sí. Ya. Entonces, a ver. Primer caso. X es igual a Y es igual a Z. Entonces, como X es igual a Y es igual a Z, ahora aquí vamos a comenzar a ver. ¿Cuál va a ser la primera condición? A ver, la primera condición que vamos a poner es x es igual a y, x es igual a z. Ya. Todos son iguales. Entonces, si todas son iguales y yo tengo esta desigualdad triangular, ¿ya? ¿Cuánto les va a dar de x y z? Confirmen. ¿Cuánto da esto? Si son iguales. ¿Ah? Si x y z son iguales, ¿cuánto me va a dar? Según la regla de correspondencia. Acuérdense que la regla de correspondencia era esta, ¿no? 1 y 0. 1 para x igual a y. No, perdón, era al revés, pues. Aquí era así, así era. ¿Sí? Cero, correcto, les va a dar cero. ¿Por qué? Porque X y Z son iguales. Y aquí lo mismo, X y Y son iguales. ¿Cuánto me da? Cero. Y y Z son iguales. ¿Cuánto me da? Cero. Cero más cero, cero. Cero es menor o igual que cero. Correcto. Cumple el primer caso. Eso quiere decir que para el caso en el que todas son iguales, va a cumplir con la desigualdad técnica. Ahora vamos a ver otro caso. Ahora vamos a ver el caso donde en cambio vamos a hacer el de todos distintos, ¿ya? Para, para no confundirnos. Entonces, ahorita todos son distintos. Como todos son distintos, misma idea. Se podría decir, cojo la desigualdad triangular y reemplazo, ¿no? Ya, entonces de x, z, ¿son qué? Son igual.
bueno, no, en este caso son distintos, ¿no? Para este caso de aquí. Entonces, como son distintos, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar 1. Todos son distintos. Estos también son distintos. Entonces, esto me da 1. Todos son distintos. Este también me da 1. 1 es menor o igual que 2. Verdadero. Se cumple. Yo voy cumpliendo. O sea, yo ahorita estoy demostrando para dos casos. ¿Cuál es el siguiente caso? Otro caso es en el que x sea igual a y, pero y sea distinto de z. Ese es otro caso. ¿De ahí qué va a suceder? Bueno, en ese caso va a tener de x, z, perdón, menor o igual que, a ver, esperen, déjenme ver. A ver, ¿qué sería de x, y más de y, z? ¿Cuánto me va a dar x y y? X y y son, no, x y z son iguales o distintos aquí. No, pero aquí estoy haciendo mala relación. A ver, déjenme hacerlo ahí. Ahora aquí voy a poner x es igual a z. Y acá voy a poner que z es distinta de y. No, sí, no, perdón. Esa la pondríamos. La vamos a poner así larga nomás. X es igual a y, pero es distinta de z. Así vamos a poner. Esta de aquí. ¿Qué significa esto? A ver. Y y z son distintos. Como y z son distintos, eso me va a dar 1. X y y son iguales, entonces eso me va a dar 0. Pero X y Z, a ver, si Z es distinto que Y, Z va a ser distinto que X. Entonces, como Z es distinto de que X, esto me da 1. 1 es menor o igual a 1, se cumple. Otro caso, ¿cuál va a ser el otro caso? Donde X sea distinto de Y, pero sea igual a Z. Entonces, ahí que voy a tener de nuevo lo mismo. Voy a reemplazar de X, Z menor o igual que de X, Y. Perdón, de X, de Y, Z. Ya el sueño ya está atacando. A ver, de X, Z, ya. A ver, aquí lo mismo, misma idea que la anterior. Si X es distinto de Y, ya, y Y es igual a Z, entonces X va a ser distinto de quién? Distinto de Z también. Sí. Eso es pura transitividad. Entonces, de X, Y son distintos. Como son distintos, me da 1. X y Y también son distintos, me da 1. Y y z son iguales y me da 0. 1 es menor o igual a 1, correcto, verdadero. Ya. Entonces se cumple. Ahora, ¿existirá algún otro caso? Eso es lo que me tengo que preguntar. ¿Existirá algún otro caso? Sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ya no existirían otros casos, ¿no? Estos son todos los casos posibles. Sí. Y de ahí, si ustedes ven que alguien hace otros dos casos más, son redundantes a esto. Sí. ¿Ya? Porque aquí lo distinto que puedo hacer es, en vez de ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, así. Pero están de acuerdo que eso es lo mismo que esto de aquí, ¿sí? Porque X sigue siendo igual a Y. Entonces va a ser, pueden aumentar ese caso, pero están repitiendo lo mismo, ¿sí? Aquí no importa el orden, lo importante. ¿Y por qué no importa el orden? Porque existe simetría, ¿sí? Y ya vimos que esa se cumple. Entonces, como cumple todos los casos, ¿qué podemos decir? Automáticamente decimos que esto es. A ver, que D es una métrica y por lo tanto, X, bueno, no, sí, X para cualquiera, X, D es un espacio métrico. Y se acabó, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Y ahorita me voy a dormir porque ya toca clase, mañana me toca clase a las 7.